Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. El precio del crudo lleva mes y medio estancado en torno a los $40 el barril. Tras la brutal caída de los meses de marzo y sobre todo del mes de abril, que se llevó el barril a poco más de $11. Esto fue el día 21 de abril de este año. No se sabía hasta qué punto iba a bajar y al final bajó hasta ahí, hasta los $11, que era muchísimo, teniendo en cuenta que solo un par de meses antes el barril había estado a $60. Luego, posteriormente, después del 21 de abril, hubo un repunte a lo largo del mes de mayo y desde principios de junio el precio no consigue remontar y colocarse de nuevo en los $50-60 que estaba entre los meses de enero y febrero. Las razones son varias. La primera y fundamental es que la demanda global no termina de despegar. Las principales economías del mundo, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, la propia China, pues están en crisis, han entrado todas en crisis y como consecuencia inevitable su consumo energético ha caído de manera significativa. La segunda y no menos importante es la necesidad de los países productores, especialmente de ciertos países productores como los países árabes o la propia Venezuela, por ingresar unos fondos que les son muy necesarios para cuadrar sus propias cuentas. Eso les ha llevado a mantener una producción alta a pesar de que se habían comprometido a lo contrario. La OPEP acordó en junio, hace nada, apenas mes y medio, un recorte importante en las extracciones, pero sus miembros no lo deben de estar cumpliendo. No deben de estar cumpliendo lo pactado, que lo habían hecho con tanta alegría hace solo unas semanas, porque lo cierto es que el mundo chapotea en petróleo barato. Hay muchísimo petróleo en el mercado y esa es en última instancia la razón por la cual no consigue superar el barril los $40. A los vendedores les cuesta encontrar compradores y para traerlos pues han puesto mucho crudo a bajo precio en el mercado. Esto evidentemente complica mucho las cosas para los países de la OPEP que arrastran serios problemas presupuestarios desde hace años, pero claro, hace más llevadera la crisis, eso es el otro lado, para los compradores, a quienes una subida descontrolada les llevaría directos al hoyo. Tan pronto como la economía global entró en fase de letargo, allá por el mes de marzo, el precio del crudo se desplomó. Lo recordamos a la perfección, fue una cosa bastante rápida. Había empezado a desplomarse de cualquier manera ya en febrero, cuando el gobierno chino decretó los primeros confinamientos, especialmente en Wuhan y en otros lugares, cuando aisló la provincia de Hubei. Ya bajó un poquito y luego a partir de marzo aquello fue la caída del Imperio Otomano, o mejor dicho, la caída del Imperio Petrolero. El petróleo, como bien sabemos, se utiliza para muchas cosas, tiene un montón de usos, por lo menos se me ocurren así 5 o 6 fundamentales. Pero vamos, al menos en Occidente, que es donde me encuentro yo y donde se encuentra la mayor parte de contraescuchas, su uso principal es para el transporte. Entre el 60 y el 80%, dependiendo de los países, hay países en los que más, países en los que menos, del petróleo que se consume, quiero decir, en un país industrializado, pues eso, entre el 60 y el 80% se convierte en gasolina, en gasóleo o en combustible de aviación, para que circulen los automóviles, los camiones, los autobuses, los trenes y los aviones. Es decir, que básicamente se extrae petróleo para que podamos movernos. El mundo se sigue moviendo, a pesar de todos los avances que ha habido, especialmente de unos pocos años a esta parte, con los vehículos eléctricos. Lo que pone en marcha una ciudad cada mañana es la gasolina y el gasóleo. Lo que pone en marcha un aeropuerto es el combustible de aviación, etcétera, etcétera. Lo que pone en marcha el transporte de carretera, pues es el gasóleo que llevan los camiones. Es decir, que sigue siendo fundamental, clave para el transporte. En el mundo desarrollado, por supuesto, pero también en el mundo que está desarrollándose. El resto, esto sería el 60-80%, ya digo, depende del país, el resto se lo lleva la industria petroquímica y cada vez menos la generación de electricidad. Esto no es nuevo. Es decir, el hecho de que se genere cada vez menos electricidad con petróleo o con derivados del petróleo, mejor dicho, nadie quema petróleo para generar electricidad, generalmente se hace mediante fuel oil,
que es un combustible muy pesado, pues el que mueve los buques, por ejemplo. Bueno, pues esto hace 30, 40, 50 años era bastante común, eran las térmicas de fuel oil, y hoy es, por lo menos en España, es prácticamente inexistente. Se sigue empleando todavía en algunos lugares como Ceuta, Melilla, en los sistemas insulares, pero de una manera muy, muy marginal. Bueno, Ceuta y Melilla son, creo que, la primera fuente de energía, pero son 2 ciudades nada más. En el sistema peninsular, desde luego, el fuel oil no sé si se utiliza, pero vamos, si se utiliza debe de ser en una central, 2 como mucho. Pero vamos, creo recordar que las iban a cerrar, si es que no las han cerrado ya. El resto se sustituyó en su momento por centrales de ciclo combinado, de gas natural y, por supuesto, pues por parques eólicos, bueno, centrales nucleares, hidroeléctricas, etcétera. Esto de dejar de generar electricidad con petróleo es algo, no es de ahora, es algo ya antiguo, viene de la primera crisis del petróleo, allá por 1973, cuando los países occidentales, la mayor parte de los cuales no producen petróleo, tuvieron que buscar alternativas. Una de esas alternativas fue la energía nuclear, que estaba más disponibles cuando se construyeron más centrales. No fue en los años 50 ni en los 60, como contaba en aquella contrahistoria que hice sobre Chernobyl. No, en absoluto. Fue durante los años 70 y 80. Fue, la verdad, un flashazo, porque a partir de mediados de los 80 entró en crisis también la energía nuclear, aunque no porque se fuese a agotar el uranio, sino por sus riesgos medioambientales. Bien, volviendo al presente, bueno, hace 3 meses, el presente, en términos históricos, es decir, al mes de febrero-marzo, lo que hemos visto es que los confinamientos redujeron el transporte, lo que se lleva la mayor parte del barril, lo redujeron a la mínima expresión. Los aviones dejaron de volar y la gente se tuvo que quedar en casa. Por lo tanto, si fue el primer sector en sufrir los confinamientos fue el del transporte. No había más que salir a cualquier ciudad confinada, y la que yo vivo y desde la que hago este programa, que es Madrid, estuvo muy confinada, os lo aseguro. Yo solo podía acercarme al supermercado, podía ver alguna calle del centro de Madrid y no circulaba nada. Ni apenas autobuses, y eso que se mantuvo todavía el servicio de autobuses, pero bueno, en Madrid circulan la mayor parte de ellos con gas natural, ni siquiera con gasoil. Pero bueno, que no se veía nada, algún taxi perdido y poco más. Y así estuvimos durante mes y medio, en el que no podíamos, en el caso de tener un automóvil, pues tampoco lo podíamos tomar porque no podíamos alejarnos de nuestra propia casa, incluso cuando estábamos ya en plena fase de desescalada. Esto mismo de Madrid se ha reproducido en prácticamente todas las ciudades del mundo, algunas realmente grandes, como puede ser, pues no sé, Nueva York, por ejemplo, Londres, etcétera, y la primera consecuencia que tuvo es que hacía falta menos petróleo. Es más, a principios de abril había tanto que no sabían ni siquiera dónde meterlo los productores. Estaban todas las reservas rebosando. Había petroleros por todo el mundo llenos de crudos sin tener a quién vendérselo porque nadie lo demandaba. El hecho es que esto lo primero que produjo, como bien supimos, fue una caída de precio brutal. Lo contaba aquí en un programa que hice a principios del mes de abril, el día 8, el 9, el 10 de abril, más o menos estábamos en pleno confinamiento, lo más duro del confinamiento. El barril había pasado de aproximadamente unos $50 en febrero, el año lo había empezado a $60 y a finales de marzo ya estaba a $25. Había caído a la mitad en apenas un mes y luego siguió desplomándose hasta tocar fondo, como os decía antes. Pues tocó fondo el día 21 de abril, que fue martes, cuando se vendió a $11,50 el barril. Vamos, unos precios dignos de hace pues 20 o 25 años. Bueno, inferiores porque evidentemente en 25 años el valor ha perdido una buena parte de su valor adquisitivo. Con $11 se pueden, en 1998, que es cuando estaba el petróleo a ese precio más o menos, se podían hacer muchas más cosas de las que se pueden hacer en 2020. Así que cayó por debajo de los mínimos de los años 90. Bien, a partir de ahí, tal y como estaba previsto, tan pronto como las economías volviesen a abrir, la gente pudiese tomar de nuevo su vehículo y salir aunque fuese de la ciudad, los aviones volvieron a volar, los trenes volvieron a circular, etcétera, y los camiones, bueno, pues se sabía que iba a haber más demanda y por lo tanto el precio subiría. Y efectivamente subió, rebotó al principio con fuerza. Así fue durante el mes de mayo. A mediados de mes estaba en torno a los $25, es decir, había recuperado los precios de finales de marzo y luego siguió subiendo hasta estabilizarse en torno a los $40 en la primera semana de junio. Desde entonces, si echamos un vistazo hacia atrás, ya han pasado ya más de mes y medio, lo que vemos es que apenas se ha movido de ahí.
creando cierto nerviosismo en el mercado petrolero y sobre todo en los países productores. En principio, debería haber seguido creciendo el precio, quiero decir, y haber vuelto a los 50-60 dólares, porque la OPEP, a principios de junio, el precio se ha recuperado parcialmente, ojo, no estamos en los mínimos del mes de abril, pero vamos, la OPEP a principios de junio se reunió, estaban preocupadísimos los productores, como es normal, y se reunieron para aplicar un recorte de producción importante, con la idea de ajustarse a una demanda más débil. A fin de cuentas, pues no quieren estar vendiendo el barril a 10 o 15 dólares, querían que volviese, ya se conforman con cualquier cosa, les parecía barato con 50-60 dólares y ahora pues rezarían para que volviese a esos niveles. Pero vamos, algo ha fallado, el mercado ya a la vista está, lo vemos en los inventarios, lo vemos en el precio, que el precio lo engloba todo, es la grandeza de un precio lo incorpora absolutamente todo. La cosa es que el precio no consigue recuperar la anhelada franja de los 50-60 dólares en la que estaba a principios de año. Bien, aquí habría que hacerse una pregunta, que es lo que se hace cualquier persona curiosa. ¿Por qué está sucediendo esto? Las economías del mundo, más o menos, con mucha lentitud, eso sí, ya han salido del letargo, han vuelto a la actividad, pero han vuelto a la actividad de aquella manera. En fin, no hay más que salir a la calle o viajar un poco para darse cuenta que va todo un poquito como a cámara lenta. Aparte de que han cerrado muchas empresas, que son grandes consumidoras de energía en general, el hecho del consumo ha bajado también. Pero bueno, el hecho es que vuelven a estar las autopistas de nuevo llenas de automóviles y los aviones de aquella manera de nuevo han vuelto a volar. Habría que hacerse una pregunta, ¿por qué no ha subido más? ¿Por qué no ha vuelto al menos a los niveles que estaba en febrero? Es decir, ¿por qué no ha recuperado los 50 dólares en una palabra? No sé, quizá están los países productores haciéndose el harakiri. Pues bien, en cierta medida sí, se están haciendo el harakiri, un harakiri a cámara lenta, eso sí. Son en su mayoría los países productores de petróleo, concretamente de ese cártel llamado OPEP, son estados sobredimensionados, todos o prácticamente todos en el tercer mundo, con economías que dependen, si no al 100%, pues casi al 100% del petróleo y más concretamente, más que del petróleo, de que el petróleo se venda para lo suficiente y a un precio lo suficientemente alto como para consolidar sus presupuestos, es decir, para cuadrar las cuentas, en definitiva. En ciertos países, como por ejemplo, que más cerca nos pilla a nosotros, a los hispanos, es Venezuela, y ya sabemos los equilibrios en el alambre que tiene que hacer Nicolás Maduro para conseguir meter dólares, iba a decir en el país, meter dólares en su propio gobierno, porque poquito llega hasta la población. Pero vamos, el caso de Venezuela es muy particular. Vamos con los países árabes, por ejemplo. La situación es preocupante, porque ninguno de ellos, hoy por hoy, con la excepción de Qatar, cuadra las cuentas con el crudo a 40 dólares. Irak está echando un vistazo a una gráfica. Irak necesita el petróleo para cuadrar las cuentas del gobierno a 55 dólares, está cerquita. Arabia Saudí lo necesita a 75 dólares, a pesar de que el petróleo saudí es relativamente barato de extraer. Argelia lo necesita a 150 dólares el barril, E Irán, ya directamente una locura, lo necesita a casi 400 dólares, es decir, a 390 dólares el barril. Son estados, como vemos, que todo se lo deben al petróleo y que se han construido en torno a él casi de manera monopolística o por lo menos de monoproducto. Es decir, explotan el petróleo como, qué sé yo, la monarquía española del siglo XVI o XVII se dedicaba básicamente a vivir del oro que extraía de las minas de Potosí, de Zacatecas, una cosa así. Y claro, en el momento en que esas minas fallaban por alguna razón o los piratas atrapaban a la flota de Indias, pues tenían un problema serio ese año el rey, porque no es que no le cuadrase el presupuesto, sino que ni siquiera podía devolver todo lo que había pedido prestado a los banqueros alemanes. Pues bien, salvando las naturales distancias y los 4 siglos de distancia histórica que nos separan, se encuentran en una situación bastante parecida. Esto se le llama en economía el mal de Holanda, pero no se le debería llamar el mal de Holanda, podríamos llamarlo el mal de España o incluso ahora ya por ponerlo en nuestros días el mal de Venezuela. Es decir, atarse a un monoproducto y casarse con él, de tal manera que ya sea por mala gestión, en el caso de Venezuela se da todo, o sea que la gestión petrolera ha sido pésima,
cosa que no sucede, por ejemplo, en Arabia Saudí o en Qatar o en los países del Golfo. En el caso de Venezuela sí, y además se da que esa materia prima cada vez es más barata o no termina de subir de precio lo suficiente como para financiar estados tan costosos. Es decir, se han construido en torno a una materia prima estratégica fundamental con una demanda muy rígida. Esa es la verdad, porque no había muchas alternativas. Hace 30 años no había ninguna. Hoy ya empieza a haber en ciertos asuntos. Bueno, en la época dorada del petróleo, antes de la crisis del 73, era una materia prima estratégica, sí, pero baratísima, y por lo tanto todo, desde la electricidad hasta las cosas más simples, se empezaron a orbitar en torno al petróleo. De ahí que las dos crisis encadenadas de los 70, la del 73 y la del 79, hicieron tanto daño a la economía global. Pero bueno, el hecho es que tienen una demanda rigidísima que ha permitido que países como, no lo sé, Arabia Saudí, por ejemplo, un país inmenso, gigantesco, pero desértico en su integridad, a diferencia de Irán, por ejemplo, que es un país grande, pero tiene ciertas zonas en las que hay algo de tierra cultivable, algunos ríos. Bueno, la costa del Mar Caspio en Irán es bastante fértil y de hecho es muy verde, tiene un clima subtropical. En el caso de Arabia Saudí no es así, no hay nada, es un país del que no se puede sacar nada. Pues bien, este país ha pasado de los 3 millones de habitantes que tenía en el año 1950 a los 35 millones que tiene ahora. Es un crecimiento demográfico disparatado, un crecimiento demográfico pues del 1000%, más del 1000%. En el mismo periodo, por ponerlo en comparación con otros países, la población de España, es decir, entre 1950 y 2020, ha crecido un 60%. La de Italia ha sido menor todavía, ha crecido solo un 30%. Bien, pues algo parecido sucede con los Emiratos del Golfo. Es decir, países como Kuwait o Qatar, Bahrein, los propios Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos, de hecho, ha sido más grande todavía su crecimiento. Han pasado de tener 69.000 habitantes. Los Emiratos es donde está Dubái o donde está Abu Dhabi. En el año 1950, 69.000 habitantes, todos los Emiratos. Imaginad lo que era Dubái en aquel entonces, a 10 millones actualmente. Qatar ha pasado de 27.000 habitantes que tenía en 1950, pero casi un pueblo grande, a casi 3 millones que tiene en este momento. Qatar es minúsculo, una peninsulita mínima que sale de la península arábiga, tienes que acercar mucho el mapa para poderla ver. Vamos, tiene la superficie de Puerto Rico, para que nos hagamos una idea, pero es un desierto implacable en el que no crece absolutamente nada. Bien, buena parte de todos estos crecimientos demográficos, que tan espectaculares por lo demás, como he dicho de Arabia, pues un 1000% en estos últimos 70 años, han venido motivados por la irrupción del petróleo, que además trajo muchísimos millones de trabajadores inmigrantes de otros países árabes, países como Jordania, Egipto, Siria y también de otros que no son árabes, pero bueno, como tipo Pakistán, Bangladesh o incluso Filipinas. Estos países dependen en buena medida, sobre todo los árabes tipo Jordania o el propio Egipto, dependen de las remesas que envían los trabajadores que están en Arabia Saudí o que están en los Emiratos. En algunos casos estas remesas alcanzan el 10% del PIB. Es decir, lo mismo, la relación sería parecida a la que tienen las repúblicas, algunas repúblicas centroamericanas como Honduras o Guatemala, hacia los Estados Unidos. Es decir, su mano de obra emigrante en Estados Unidos aporta entre el 8 y el 10% del PIB todos los años. De tal manera que si la economía saudí o la economía catarí se resfrían, ese resfriado alcanza también a otros países que no son productores de petróleo. Bien, alimentar a tanta gente, caso Arabia Saudí yo creo que es claro, 35 millones de habitantes, tiene más población que la mayor parte de países de Europa, y luego mantener los crecientes gastos de estados en expansión. No hay más que echar un vistazo, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí. Tienen lo último, los mejores aviones de caza, un ejército perfectamente preparado. Bien, pues todo eso se puede mantener si el crudo es caro, nada más. Es decir, se vende bien y se vende a alto precio. Y todo eso entra en riesgo si el crudo se mantiene barato. Pero claro, necesitan efectivo. Y lo necesitan ya. Por eso, a pesar de sus compromisos, y los de la OPEP son muy amigos de acordar 1000 cosas que luego no cumplen, pues a pesar de todo mantienen la producción. Seguramente si la restringen, en el medio plazo el precio repuntará. Evidentemente no va a llegar a los $400 que necesita Irán para cubrir su presupuesto, pero repuntará algo. Pero claro, muchos no pueden esperar. Necesitan dinero y lo necesitan ahora, no dentro de 6 meses o dentro de un año. Luego hay otro elemento a tener en cuenta que es importante en este mercado.
Occidente cada vez es menos dependiente del petróleo. Y no solo Occidente, también Oriente. Es decir, ni China, ni Japón, ni Taiwán, ni Corea dependen del petróleo en la misma medida que dependían hace 25 o 30 años. Es decir, todos estos países, los grandes consumidores, lo evitan para generar electricidad, como lo evitan desde hace ya décadas. Y lo están empezando a evitar para el transporte, que es su uso principal, como os decía antes. Las medidas de descarbonización, que es como se les ha dado en llamar esto de descarbonizar, pues en Europa, por ejemplo, en Norteamérica, son cada vez más duras, como bien sabemos. Al final, estos son los efectos involuntarios de todas las medidas de descarbonización, son meter en problemas muy serios a los países productores de hidrocarburos, como el caso de Arabia Saudita, de Qatar o de los Emiratos. Bien, pues cada vez son más duras y desde el poder, es decir, no hay gobierno occidental que no promocione esto y lo financie incluso con impuestos, pues se gasta todo tipo de dinero y de misma promoción de, por ejemplo, los vehículos eléctricos, que hace una década eran una auténtica rareza. Realmente si veías uno, te dabas la vuelta, y hoy en cambio pues son tan habituales que no les prestamos ni atención, ya sea en su variedad de híbrida o completamente eléctricos, que cada vez son más comunes. Incluso se empiezan a ver autobuses, motos, todas las del mundo, especialmente esas de alquiler por horas. Es muy común ya que la moto no haga, especialmente las motos pequeñitas, no hagan ruido, son un peligro porque te pueden llevar por delante. Bien, si la demanda de gasolina disminuye, y evidentemente está disminuyendo porque muchos vehículos están dejando de utilizarla, de gasolina y de gasoil, obviamente, también lo hará la demanda de crudo, y con ello el precio se mantendrá bajo. Pueden ensayar el recorte de producción. Incluso pueden ensayar un recorte de producción salvaje, como el de 1973. Pero claro, eso que tendría una ventaja inmediata, porque los precios subirían de golpe. Ya he dicho que el mercado es rígido, aunque no tan rígido como hace 40 años. Esto sería una pistola a una sola bala. Aceleraría la transición en Europa y en Norteamérica hacia vehículos que no queman gasolina, como sucedió en los 70, por cierto, con la generación eléctrica. Fue entonces cuando se empezó, como os decía antes, a apostar decididamente por las centrales nucleares y años más tarde por los parques eólicos. Vamos, que hizo falta, el petróleo estuvo barato 2 décadas, los 80 y los 90. Hizo falta que China creciese al 10% durante varios años para que los precios repuntasen después de 20 años de atonía. Ese fue el coste de aquellos recortes de los años 70. De manera que están entre la espada y la pared. Tienen, y ya está, ahora sí que sí, no les queda otra, tienen que reinventar por completo sus economías, y no son unas economías pequeñas, estamos hablando de países ya que tienen, pues, como el caso de Arabia Saudí, más de 30 millones de habitantes, y transformarlas en otra cosa. Porque los buenos años del crudo, que comenzaron hace no mucho tiempo, hace solo 70 años, podrían no volver nunca más. Algunos países realizarán esta transición con éxito, otros fracasarán, y eso evidentemente pues será un preludio de problemas políticos de mayor envergadura en toda esa zona. Oriente Medio ya no es un lugar remoto y exótico, lugar despoblado, prácticamente despoblado, como a principios del siglo XX, la época de Lorenz de Arabia, ¿no? Lleno de camelleros y recolectores de perlas. Hoy viven allí cerca de 300 millones de personas, un lugar, por lo demás, que ya de por sí además es conflictivo. Hace unos años, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman se llama, anunció el plan Visión 2030. La idea era que tenía ir reconvirtiendo la economía saudí cuando el petróleo haya perdido su importancia y sobre todo su carácter estratégico. ¿Qué sucederá? Y sucederá a lo largo de las próximas décadas. Bien, 2030 parece ser que se ha convertido en 2020. Hoy Oriente Medio ingresa la mitad de dinero por la venta de crudo que hace 8 años. La crisis ya está aquí, vamos. Los que tienen reservas están gastándoselas como si no hubiese mañana, y los que no pues están pidiendo prestado para costear sus cuantiosos gastos. Esto, como es lógico, pues no podrá durar eternamente. Así que es previsible que haya convulsiones en el futuro. Primero serán económicas y luego posteriormente políticas. Una cosa suele llevar a la otra. Convulsiones que podrían ser preocupantes al principio, pero que conforme... preocupantes para Occidente, quiero decir, pero que conforme vaya pasando el tiempo solo interesen a la población local. No sé, algo similar a lo que ha sucedido, por ejemplo, con la guerra de Yemen, que al final no le interesa a nadie, y ya es triste. En fin, espero equivocarme, pero todo indica que lo que el petróleo les dio, el petróleo se lo quitará.
Proseguimos con la contrarréplica. Empezamos con Víctor, que nos habla del papel de Eduardo Inda. Proseguimos con la contrarréplica. Empezamos con Víctor, que nos habla del papel de Eduardo Inda en todo el lío este de Podemos. Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo y bueno, un saludo a todos los oyentes de la Contracrónica. Y bueno, quería comentarte una cosa escuchando el programa del jueves sobre Podemos. Básicamente creo que en tu programa del otro día de la Contravía y de hoy te has dejado fuera un nombre sin el que es difícil entender la deriva, digamos, más autoritaria de Podemos hacia la prensa, que es el de Eduardo Inda, presidente de OK Diario. Bueno, presidente, no sé exactamente el título que tendrá, pero vamos, el creador y fundador de OK Diario. Y bueno, para quien no lo conozca, porque hay gente de Norteamérica, este señor fundó un periódico que se llama OK Diario. Un periódico como puede ser el Diario de Sun en el Reino Unido, es decir, es un diario muy sensacionalista, donde la gente a veces se piensa que debido a su manera de informar, totalmente con letras mayúsculas y cosas así, como muy clickbait, la gente se piensa que Eduardo Inda no tiene contactos, pero contactos bien informados y en esferas bastante altas. En Estados Unidos, Eduardo Inda sería considerado un buen periodista, no tanto en la manera de presentar las noticias, sino en la manera de conseguirlas. No olvidemos que Wikileaks y todo esto, todos estos, digamos, grandes, bueno, lo de Garganta Profunda con el tema de Nixon, todo esto no es más que periodistas que tenían una información en lo que se llaman las cloacas. Llámalas del Estado, las cloacas no son más que los canales informales de comunicación. Eso es Wikileaks, eso es lo que hacía Wikileaks con el soldado este Manning, que se salió de los canales formales para informar de manera informal, valga la redundancia, a un periodista. Y bueno, en Estados Unidos, Eduardo Inda tendría más o menos una buena consideración. Bueno, muy rápidamente, yo creo que Podemos y Eduardo Inda tienen una rivalidad tremenda. De hecho, muchas de las veces en las que los seguidores de Podemos justifican los ataques a la prensa son porque ponen a Eduardo Inda de un ejemplo máximo, no algo así como el diablo de la información. Una persona que se lo inventaría absolutamente todo, una persona sin escrúpulos, una persona que ha creado la mayor basura de diario y que entonces estaría justificado porque Inda es el diablo y todos los demás se parecen un poco a él, digamos, ¿no? La prensa que no nos gusta es OK Diario, el cual pondrían como ejemplo de hacia dónde se está yendo la prensa, lo cual ya de por sí es una falacia. En cualquier caso sería OK Diario el que se estaría moviendo en una dirección que no les gusta, no el resto. Y bueno, y solo terminar es esta batalla que mantienen Pablo Iglesias y Eduardo Inda desde hace mucho tiempo. Esos toma y daca de yo saco información tuya, tú sacas información mía. Ojo, información que no tiene por qué ser falsa, sino que está presentada de manera totalmente sensacionalista, pero que en muchas ocasiones es verdadera. Y, y bueno, es eso, ese toma y daca que tiene Eduardo Inda y Podemos, que está haciendo que uno vaya más, el otro vaya más, y ya es difícil ver qué parte de esta lucha es privada, qué parte tiene intereses personales y demás. Bueno, Fernando, un saludo y nos vemos. Bueno, el enfrentamiento entre Eduardo Inda y Pablo Iglesias es bastante antiguo, desde hace muchos años ya, y creo que a estas alturas ya es algo personal. Es decir, que se quieren arruinar la vida mutuamente y no se paran en barras. Están desde hace tiempo, no es de ahora. En fin, lo del chalet, por ejemplo, de la Navata, esto fue una exclusiva de Inda y de OK Diario. Esto del chalet creo que es lo que más daño le ha hecho a Iglesias con diferencia. Yo la verdad es que a Inda no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero vamos, la manera que tiene de hacer periodismo no va mucho con mi forma de ser, ni tampoco con mi forma de entender este oficio. Evidentemente tiene que haber gente para todo, claro, porque hay demanda para todo. Un periódico como OK Diario tiene su espacio y tiene gente que quiere la información presentada de esa manera.
Pero vamos, en el último mes la noticia no fue que Iglesias criticase a Inda, eso lo hace desde hace un montón de tiempo, sino que le ha dado con todo periodista que se atreva a criticarle. Esa era la noticia original. Bien, seguimos con José Luis de Murcia, que nos habla del rey emérito. Hola, Fernando. Me llama la atención que hasta el momento ni en la contracrónica, ni en la contrarréplica, ni siquiera en la contravía, donde seguro que sería un tema que haría las delicias de Rufino, pues se haya hablado de algo que me parece bastante importante, además de grave, que es todo lo relativo a los asuntos que últimamente están surgiendo, que se están conociendo, referentes al rey emérito. Es algo pues bastante grave, en tanto que se trata de la persona que ha sido el jefe del Estado durante casi 40 años. No faltan siempre en los medios de comunicación, como por ejemplo en este, por supuesto también, referencias a determinados asuntos turbios, no demasiado claros, digamos, que afectan a distintos políticos, como, sin ir más lejos, pues lo que hablabas hace pocas fechas referentes a la tarjeta famosa y a Pablo Iglesias, amén pues de otros temas, de otras corruptelas que afectan a políticos de uno y otro signo, pero que en el caso del rey emérito pues todavía no se haya hablado. Me viene una reflexión al hilo de este tema, y es que si los políticos pues a la larga tendrán que asumir por dos vías su responsabilidad. Por un lado está la vía judicial, en la que los jueces, pues si han cometido un delito, pues tendrán que determinarlo y pagar sus consecuencias, por supuesto, como cualquier ciudadano. Y luego pues también se someterán al escrutinio de los ciudadanos en forma de elecciones en las urnas, ¿no? Donde pues si la ciudadanía considera que un político no lo ha hecho bien o se ha corrompido y tal, pues tienen la opción de echarlo del cargo público que hasta este momento pues ocupa, ¿no? Pues mira, José Luis, en la contravía ayer hablé precisamente de esto. Me enviaste este mensaje a la 1:30 de la tarde y subí el programa a eso de la 1, así que te invito, quizá ya lo hayas visto, ¿no? Pero vamos, si no, te invito a verlo. Trato de explicar un poco de qué va el tema, porque es un asunto algo enrevesado. Pero vamos, puedes mirarlo, lo tienes ahí en YouTube, en mi canal, para echarle un vistazo. Simplemente me limito a exponerlo de una manera, ya sabes, desenfadada y contando algún chiste y tal, que es un poco el formato de A Contravía. Bien, pues sobre esto mismo del rey nos habla Diego de Santander. He visto que en uno de tus vídeos has hablado sobre el rey Juan Carlos, nuestro anterior rey, y le has puesto, bueno, a caer de un burro, ¿no? Al final, quiero decir, no quiero decir que sea desmerecido o merecido, yo ahí no me meto, eso él tiene que luchar con su conciencia, yo no, yo duermo a pierna suelta. Lo que vengo a plantear, que no sé si yo estaré equivocado o habrá más gente que piense como yo, no lo sé, por eso mando el audio, es sobre la figura del rey en España. Quiero decir, en España los presidentes de gobierno, a menos que yo me equivoque, tienen un mandato de 4 años, ¿no? Aproximadamente. Y vamos a suponer que ellos lo hacen muy bien y se les prolonga, ¿no? Durante otros 4, ¿no? He dicho 4, lo estoy diciendo así de calentada porque estoy conduciendo. Lo que quiero decir es que mientras que el presidente de gobierno quiere hacer su trabajo para que vuelvan a votarle y en ese tiempo se marcha, tiene una paga vitalicia y no se le vuelve a ver el pelo, salvo para poner a caldo a políticos de otro partido o para decir que el partido del que ellos eran es una maravilla y hay que volver a votarlo, el rey tiene un cargo vitalicio y tal como yo lo veo, el rey en ese cargo vitalicio tiene que hacerlo bien para que no le eche la gente, que no le eche el pueblo llano, vamos a decir, ¿no? No sé, yo al rey ahora mismo le estoy viendo en... Bueno, no tanto al rey, sino a la monarquía, ¿no? El concepto de monarquía lo estoy viendo en la cuerda floja. Igual es una percepción mía, ¿de acuerdo? Porque yo, desgraciadamente, no puedo estar tan informado como quisiera debido a mi trabajo. Pero la cuestión que yo planteo y que me gustaría saber la opinión tanto tuya como la del resto de oyentes es, y puede ser que yo esté equivocado, hasta donde yo sé, el rey es la única persona
que podría firmar un cambio de constitución. Igual yo estoy equivocado. Y es posible que estos gobiernos que tenemos ahora estén deseando acabar con la figura del rey para por fin aglomerar, ¿no? Acaparar para ellos todo el poder tanto ejecutivo como, bueno, iba a decir judicial, ¿no? Ese barco ya zarpó. Pero bueno, en fin, acaparar todo el poder que puedan. Y sin embargo, tal vez yo estoy equivocado, pero el rey como que es otra figura de autoridad, ¿no? Y quieras que no, pues hasta donde yo sé, el ejército depende del rey, como la Guardia Civil depende del rey. Si nosotros eliminásemos esa figura y se sustituyese, por ejemplo, por un presidente de la República, pues al final creo yo que estaríamos todavía más sometidos, ¿no?, a ese poder. Tal y como yo lo veo, la figura del rey lo que hace es separar todavía más, ¿no?, el tema del poder que subyuga al pueblo. Ahora, claro, yo como más o menos me considero liberal, a mí me choca tener que defender la figura del rey para que esta gente no se apodere todavía más de poder estatal, ¿no?, que lo concentre, cuando ellos también viven del poder de este control, ¿no?, que tenemos, este control estatal, este sentido de la patria, ¿no?, en la que se arropan ahora estos gobiernos de izquierdas. No sé, tal vez sea confusión mía, tal vez sea una ilusión que me generan, no lo sé, quería saber tu opinión y la del resto. Un saludo y enhorabuena por tu programa. Pues mira, Diego, el rey no es un político, ni tiene poder, ni sus funciones son las de un político. Es decir, que son dos figuras, la del político y la del monarca, que operan en un plano muy distinto. El rey de España estoy hablando, el rey de Marruecos sí tiene poder, o el de Arabia Saudita, pero el de España no lo tiene. Bien, a partir de aquí caes en dos errores, son dos cosas que no son ciertas. La primera, que del rey depende modificar la Constitución, no, en absoluto. El rey ni pincha ni corta. Depende de las Cortes y si se modifica el título 1, que es el verdaderamente importante, habría incluso que celebrar un referéndum. Así que el rey en esto no puede decir ni pío. La segunda es que el ejército y sobre todo la Guardia Civil, esto me ha llamado la atención, dependen del rey. No. Dependen del Ministerio de Defensa, el ejército, y del Ministerio del Interior, la Guardia Civil. El rey lo que es capitán general de los ejércitos. Pero eso es algo protocolario, tiene un uniforme especial y tal, nada más. El rey no puede dar órdenes en el ejército, ni declarar la guerra, ni nada de eso. El rey es una figura simbólica en España, bueno, como lo es en el Reino Unido, en Holanda o en Noruega. Y por lo tanto, como figura simbólica que es y que entronca con nuestra propia historia, etcétera, pues ha de ser ejemplar. A la vista está que Juan Carlos no lo ha sido. Pero claro, Juan Carlos no es rey, y no lo es desde hace ya 6 años. Y de Felipe VI no tenemos queja alguna. Así que toda esta historia pone en entredicho la figura de Juan Carlos I, en sus últimos años concretamente. Todo este escándalo de Corina, etcétera, es de sus últimos años, pero le pone la figura suya como rey, no la institución en sí, que en España tiene cientos de años de historia y que, bueno, en líneas generales yo creo que ha sido positiva. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la campaña electoral en Estados Unidos, que no ha empezado formalmente, pero sí en la práctica. Los demócratas se han encontrado con la tormenta perfecta para Donaldo. El país inmerso en una epidemia incontrolada, con muertos por millares y un presidente impotente y diciendo gansadas al respecto. La pasada buena marcha económica arrasada y todos los indicadores económicos en rango de catástrofe, en especial el paro, y con el presidente desbordado. Todos los buenistas de la raza bramando en las calles no por un cambio de leyes, sino de actitudes, y el presidente en actitud matonil. El problema demócrata es que vuelven a confrontar con Donaldo a un candidato pésimo y vuelven a priorizar costosos cambios sociales y transformadores del modelo productivo por encima de las cuitas pedestres del votante medio. Así que, por increíble que parezca, hay partido. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, esta contra de hoy, 22 de julio, ya sabéis, mañana será 23 y habrá contracrónica también. Así que hasta mañana, amigos.